buenos días. Pues vamos a comentar la sesión de hoy, 17 de enero de 2017 en el DAX. Bueno, inicialmente hoy he perdido varias cosas que he realizado en los 30 segundos, así que lo voy a ir apuntando. He tenido problemas de informática y, bueno, más que nada la estructura principal se ha guardado, pero lo que he ido haciendo durante la sesión scalping no se ha guardado. Bueno, al inicio de sesión, 60 minutos, tenemos punto aquí arriba, zona aquí arriba 620, luego tenemos otra zona que no la tengo de todo muy clara, es el 570, y luego teníamos el cierre aquí abajo en el 555 y apertura, se mueve un poquito, apertura en el 539. Zona primera que teníamos era 509, en el caso de pérdida de esta zona ya teníamos roto este movimiento de subida que hizo, este spike que hizo aquí arriba, ¿de acuerdo? Justo el día 2 de enero, con una gran subida, el precio abrió aproximadamente en los 430 y el precio se fue directamente hasta los 584. 150 puntos en una mañana, en 2 horitas, y el precio se quedó lateral durante todos estos días aquí arriba. Realmente podríamos quizá trazar un pequeño canal que sería bastante, entre comillas, churrutero, no como lo que estamos a veces acostumbrados a ver más claro. Pero bueno, este lo tenía trazado hace unos días. La verdad es que lo acabé borrando por toda esta zona de aquí arriba que no me parecía muy correcta, pero fijaros como luego el precio se ha mantenido dentro del canal, tanto por arriba como por abajo, tocando aquí, pasándoselo aquí. Fue el día que comentamos pues que el precio había hecho un movimiento de barrida que indicaba además todo lo que era el delta acumulado en un minuto, que podía girarse el precio, y se giró. Bien, luego zonas que tenemos, pues ya nos vamos hasta estas zonas de aquí, del 79, y luego tenemos la última zona, el 424. Tengo un final de extensión, el 431, que se ve más claro quizá en 15 minutos, que sería el último movimiento que ha hecho, es decir, el precio desde toda esta zona, voy a marcarlo bien porque veo que quizás se ha movido un poco, desde aquí hasta esta zona de aquí, el precio se va hasta 430, comentamos. Y bueno, el precio hoy pues ha abierto con un gap, como comentábamos, el precio ha abierto aquí, cerró ayer aquí, y ahora ha empezado a caer y han roto directamente la primera zona donde ha salido mucho volumen, segunda zona también rota donde ha salido también bastante volumen por ser 30 segundos, y luego el precio ha ido cayendo, fijaros, siempre respetando un poco lo que es las zonas de volumen, es decir, volumen que había de días anteriores era el 543 y el precio abierto aquí, volumen que había el precio 505, fijaros cómo la vela ha recogido hasta aquí y luego ha tirado hacia abajo, siguiente vela en el 480, el precio se ha ido hacia abajo y ha recogido hasta esta zona aquí, y ahora el precio casi las 12, bueno, perdón, ya son las 12, tenemos el precio que ha parado justo en la zona 448. Comento igualmente que teníamos zona de posible final de extensión en el 430. Bueno, todo esto ¿a qué nos ha llevado? Pues a iniciar la sesión buscando cortos hasta seguramente una zona donde pudiera parar en 15 minutos, como era el 478, que era toda esta zona de aquí, o como era el 430 final de extensión, que es aproximadamente esta zona de aquí abajo, más o menos, que era donde tenemos puesto en 15 minutos el final de extensión. 430 sería esta zona de aquí. Bueno, el precio ha hecho el inicio de sesión, fijaros, volumen bastante alto, 850 contratos, el clúster lo ha dejado aquí, fijaros cómo ha recuperado, se ha ido hacia abajo. Entonces aquí podemos interpretar quizá un B y un C, aunque el C, para mí el corto estaba que llegara al 513, no ha llegado, se ha quedado al 507, se ha quedado a 6 puntos, lo esperaba aquí arriba por tener el clúster, lo esperaba además aquí arriba en el 510 aproximadamente, por esta zona. Teníamos la zona anterior en 15 minutos, lo pongo aquí, esta zona de aquí, 509, ¿de acuerdo? Y tampoco la ha llegado a tocar, fijaros cómo se ha quedado a pocos puntos, 3-4 puntos, no la ha tocado. En el caso que se hubiera quedado en esta zona por aquí, en esta zona, pues esperaba un tirón y entrar corto e ir a hacer pues quizá un final de extensión hasta esta zona de aquí abajo. El precio ha hecho un tirón largo, fijaros cómo se ha puesto a caer, ha salido volumen aquí, clúster de volumen, y ha hecho un segundo tirón
hasta esta zona con 650 contratos, donde ha salido bastante volumen, justo en la zona de volumen que teníamos en la sesión anterior. Bien, aquí ha sido cuando he puesto varias cosas. En primer lugar, fijaros que esto podríamos estar en un A, en un B y en un C aquí. Voy a hacer más largo el clúster. El C en esta zona, bueno, se ha pasado un poco lo que es la zona de volumen, y teníamos pues este posible C de aquí arriba. El posible objetivo podría ser volver a tocar toda esta zona aquí abajo de 470. Una entrada, fijaros aquí, el problema que hemos tenido, no ha habido un descenso del volumen como se ha producido en otras zonas donde el precio pues se ha ido, entre comillas, secando. Fijaros que es verdad que el volumen era decreciente, ¿de acuerdo? Fijaros esta vela, crece un poco menos y nos vamos hacia abajo. Esto mirado realmente a una escala quizá un poco más próxima, fijaros como el volumen era decreciente, aunque hasta que ha hecho la subida el volumen ha sido en ascendencia. No he probado un corto aquí, he valorado quizá de probarlo en 89, más o menos 88, por esta zona, viendo que el precio por aquí arriba pues ya estaba mostrando, entre comillas, signos de debilitación, pero no me ha mostrado un secado como ha podido salir en esta zona de aquí, que ahora lo vamos a comentar también. Entonces no he visto opción de entrar. Posible target, el posible target estaba aquí abajo, en el 70, que serían unos 17 puntos. Posible punto de stop, pues deberíamos ponerlo tranquilamente por esta zona, o sea, 98, quizá 500, creo que es la siguiente zona de volumen. Entrando aquí teníamos unos 11 puntos contra unos 16-17 puntos de profit. No era un 1-2 como me suele gustar, pero bueno, está bastante, digamos, bastante ajustado, ¿de acuerdo? Luego, el precio aquí ya se ha puesto en lateral. Fijaros que no conseguimos romper toda esta zona aquí abajo. Relativo al delta acumulado he perdido la gráfica porque se me ha colgado el ordenador, y en este punto de aquí lo único que os podría comentar es si miramos el MACD desde esta zona de aquí abajo hasta esta zona de aquí, tenemos una ligera divergencia que cuando se suceden así, muy pequeña, pero cuando se suceden así me gusta mirar siempre el MAC acumulado, perdón, el delta acumulado en un minuto para poder detectar posibles acumulaciones del precio. Aquí está claro que no nos han dejado en ningún momento ninguna envolvente clara más que esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues el posible target que era con el clúster, con la zona de volumen anterior y además con esta envolvente no tocada, pues era un posible punto de llegada. A partir de aquí, hasta que no se rompiera pues toda esta zona que tenemos aquí acumulada, con una llegada quizá en el 595 o 500, perdón, 495-500, pues quería decir que si el precio desde aquí no bajaba, pues teníamos quizá una opción de probar algún corto para ir a buscar un tramo más largo. Pero fijaros que hasta las 10:30 el precio ha ido poco a poco empujando esta zona de aquí y ha ido intentando tocar o llegar o cruzar, pero sin ninguna fuerza. Mirar ahora, vamos a bajar lo que es el MACD y mirar cómo pues el precio, el volumen está casi todo el rato por debajo de los 100 contratos, y solo las pequeñas puntas que tenemos, por ejemplo este doji de aquí o esta zona ya de aquí que sale volumen, pues ya no nos da quizá una idea de poder entrar o una posible distribución que se esté dando en esta zona. En 15 minutos, fijaros que la zona que comentábamos anteriormente de los 480, es toda esta zona de aquí, pues tampoco nos ha mostrado que se haya hecho ningún posible patrón de giro tocando alguna zona. No hemos tenido tampoco en 5 minutos un poco el gráfico, quizá en esta zona, fijaros cómo aquí va llegando, va marcando que se va secando el precio y no podemos romper, y la zona que teníamos con más volumen es esta zona de aquí arriba, con lo cual pues lo comentábamos, 590
95.500, esta zona de aquí, pues será quizá un posible punto de posibles cortos. Además, quizá haciendo esta extensión así, nos vamos hasta el 413, buscando quizá alguna posible final de extensión un poco más pequeña, en un timing un poquito más pequeño, por ejemplo un minuto, que la estoy poniendo ahora, pues nos daba, fijaros, desde aquí, retroceso hasta aquí, nos daba el final de extensión en esta zona. Aunque continúo pensando que el 430 puede ser una buena zona para que el precio pueda parar, pero bueno, lo veremos cuando pues llegue, si es que llega al final del día. Ahora ya el volumen para mí no tiene sentido estar aquí operando, no hay un volumen importante, y si se debía haber probado era en esta zona de aquí, o quizá, que os comentado, que lo comentaré más tarde, esta zona de aquí. No me ha quedado claro si esto era un B con el B expandido y el C aquí arriba. Fijaros además que esta zona, voy a aprovechar este FIBO, correspondía al 50%, con lo cual realmente esto podríamos haber puesto una A aquí, un B extendido aquí y un C aquí arriba. Este C de aquí, lo bueno que tiene es que tiene un buen secado de volumen. Fijaros como cuando el precio vuelve a llegar a esta zona de aquí hay un buen secado. El clúster, aunque lo tenemos aquí, fijaros la mecha, lo que hemos comentado tantas veces, a veces no hay que buscar el clúster si está muy lejos, sino la mecha, la punta de la mecha, y mirar cuántas veces lo hacen, con un secado bastante claro y con una desaparición del volumen, que ha sido además, este volumen de aquí no ha sido un volumen creciente, simplemente con este pico aquí de salida de volumen, este de aquí, ¿de acuerdo? Perdón, este de aquí, para romper este pequeño clúster que había dejado aquí el precio en la apertura de los 9.6, 9.5. Entonces, bueno, quizás se puede probar un corto. Hay que tener en cuenta que el stop aquí es bastante grande, de 507. Habría que ponerlo tranquilamente en el 18, son 11 puntos, pero también es verdad que en el caso de que el precio desarrolle todo el tirón, pues fijaros cómo acaba en el 470. Entonces, bueno, pues son unos 37 puntos aproximadamente, con lo cual nos daría una buena, el target correcto. Incluso cuando sale volumen aquí en el 85, pues estamos entrando en el 505 o 504, pues vendrían a ser nuestros 20 puntos contra unos 11 puntos de stop. Aunque hubiera sido bonito llegar aquí, como he dicho antes, porque teníamos el VWAP y el clúster con el máximo volumen con el máximo volumen en la vela. Bueno, y esto ha sido todo. He perdido bastantes dibujos por el cuelgue del ordenador, pero al menos hemos comentado, y hoy, como tendremos la sesión del Dow Jones, porque hoy no es festivo, ayer lo era, pues vamos a ver si podemos sacar algún punto más. Nos vemos, un saludo.